No, Pepe. Así que déjame orar por ti. Señor, muchísimas gracias por la vida de Pepe. Gracias, Señor, por su corazón, por su disposición. Llénale de tu espíritu en esta mañana, Señor, para que tú hables a nuestro corazón a través de lo que has estado enseñando a su vida, Señor. Y dispón también nuestros corazones para escucharte y obedecerte, Padre. Gracias por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a todos. Bien, a las 10 estaban más dormidos, a las 12 os veo más despiertos. Vamos con la ayuda del Señor a meditar en este tema. Estaba pensando que después de haber predicado el bautismo en el primer culto, pasar al siguiente tema, en el segundo culto, ¿no? Pero no que está el pastor aquí, igual me riñe, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vamos a repetir, como yo digo, he hecho el borrador del culto en la primera sesión y ahora vamos a hacer ya algo, un producto acabado, ¿eh? No se lo digáis a los del primer culto. No, este chiste tampoco lo tenía que hacer porque está el pastor aquí y a lo mejor no le gusta. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a intentar entender lo mismo que hemos hablado en la primera sesión con los hermanos que venían a las 10, lo que hemos visto en la segunda sesión, lo que vamos a ver en esta segunda sesión también para edificación. Como siempre digo, lo primero del que está aquí, yo he peleado mucho con este mensaje y he aprendido cosas. Espero que vosotros también podáis aprender lo que el Señor tiene para vosotros en este tiempo. El bautismo de Jesús. Venimos de dos predicaciones previas donde se nos ha hablado de las profecías mesiánicas, ¿os acordáis? Hace 2 semanas. Y la semana pasada Javier nos ha traído una meditación. ¡Ah, qué suerte! El pastor no estaba, está entrando ahora. Entonces no me he oído las cosas que he dicho. No se lo contéis, por favor. Valeria, por favor. No se lo digas. Gracias. Voy a decir, teníamos la segunda predicación hablaba de los tiempos, de cómo la creación se ordenó y vino el primer tiempo, el primer cronos que nos hablaba Javier, y había llegado Jesús, y empezaba el segundo crono y habló de su obra redentora y de que, acordaros, repitió muchas veces cómo nos convirtió en hijos, ¿verdad? Con el milagro de Jesús y la misión de redención. Y entonces ahora empezamos esta serie, hoy, es el capítulo primero de esta serie que vamos a hablar de la persona de Jesús. Es una serie que va a tener bastantes capítulos y espero que hoy, que es el primero, no la cancelen por la baja audiencia, como pasa con algunas series. Yo estoy seguro que no, porque tenemos al protagonista principal. Y hablando de Jesús, yo creo que todos vamos a aprender y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar. La persona de Jesús es alguien que nos tiene seguro que a muchos de vosotros. Y parece un tópico, pero es una realidad. Nos tiene enamorados. Cada vez que hablamos más de Jesús, cada vez que conocemos más a Jesús, nos enamoramos más de todo lo que Él fue capaz de hacer, de todo lo que renunció y todo lo que hizo por nosotros. Pues bien, vamos a centrarnos en contexto. Habíamos hablado de su nacimiento hace ya un mes y medio hace que hablamos de su nacimiento, ¿eh? El tiempo va andando. Ya ha pasado un mes y medio de la Navidad, donde tratamos el nacimiento de Jesús, y ya nos encontramos con el primer acto mencionado en las Escrituras de Jesús. Porque de la infancia de Jesús no sabemos absolutamente nada. Tan solo hay una referencia en Lucas de un viaje de José y María con Jesús al templo. Esa es la única referencia que tenemos de los 30 años de la vida, los aproximadamente 30 años de la vida de Jesús. No hay otra referencia. Todo lo demás que nos cuenten no está basado en las Escrituras, por tanto, para mí no tiene validez. Entonces, en este contexto que nos encontramos, tenemos a Jesús, que entendemos que ha pasado 30 años dentro de su familia, atendiendo posiblemente a las tareas familiares, que eran un taller de artesanal, ¿os acordáis que Javier nos lo contaba la semana pasada? Un taller artesanal, de carpintería parece ser, ¿no? Y ahí entendemos que Jesús ha pasado 30 años de su vida. Ya solo ese detalle, que todavía no está mencionado en el texto, ya me hace pensar. A veces nosotros ponemos planes delante del Señor y esperamos que el Señor nos conteste. Si lo hacemos ahora, que por la tarde ya Jesús nos esté contestando y ya esté activando el plan en marcha. Tenemos que esperar los tiempos del Señor. Jesús esperó 30 años. Así que estemos dispuestos a que Dios tenga un plan preparado para nosotros dentro de 30 años. Y quizás mientras el Señor tiene que trabajar con nosotros.
Jesús, por tanto, estuvo en su familia, pero en este momento de la historia surge un personaje importante que es Juan el Bautista, con un mensaje novedoso, con un mensaje rompedor para su época, no era lo habitual. Venimos de 400 años, que se llaman los 400 años de silencio, y Juan el Bautista es enviado delante de Jesús para anunciar la necesidad de arrepentimiento que tenía el hombre. En ese momento, Jesús está entendiendo que los tiempos se han cumplido y es el momento de iniciar la gran tarea que tiene por delante. Ya esa voz que clama en el desierto, que nos dicen los versículos anteriores del texto que vamos a meditar hoy, la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, ya ha llegado. Ya está anunciando, el pregonero que venía delante de él, ya ha llegado. Entonces es la señal. Jesús se da cuenta que todo está listo, que los actores han aparecido en el escenario y ha llegado su momento. 30 años después, ha llegado el momento de que él inicie su ministerio en la tierra y que inicie la gran tarea para la que él ha venido a este mundo. Y dejarme que hable 2 minutos sobre el bautismo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque el bautismo, para nosotros, es algo que tenemos muy interiorizado. En nuestro momento cultural, la idea de bautizarnos no nos suena extraña o estrafalaria o fuera de lo normal. No, lo entendemos como algo normal. Los creyentes se arrepienten, se bautizan y empiezan a seguir al Señor, ¿verdad? Lo tenemos como normal. Pero esto no era así en el tiempo de Jesús. El bautismo era algo que no se practicaba en los tiempos de Jesús. El judaísmo apenas utilizaba el bautismo, solo lo utilizaba para aquellos que venían del judaísmo a otras religiones. Pero un judío, como yo digo, un judío de pata negra, no tenía por qué bautizarse. La idea de que tenía que arrepentirse de su pecado, no. Ellos ya eran el pueblo escogido. Eran el pueblo escogido y por Dios y por tanto tenían la salvación ya como una etiqueta, como que ya lo llevaban de nacimiento. Por tanto, no necesitaban, solo pasaban por el bautismo aquellos que venían de fuera del pueblo judío. Para ellos era algo muy novedoso y Juan por primera vez les está cuestionando esta idea y les está diciendo, es necesario que os arrepintáis y os bauticéis, que os arrepintáis de vuestro pecado, porque por muy pueblo judío que consideréis, vosotros también necesitáis el arrepentimiento de vuestros pecados. Y el bautismo no es más que, muy brevemente, el bautismo viene de la palabra griega baptisma, que se trata de sumergir algo en algo y limpiarlo. Ese es el concepto del bautismo y no vamos a parar. Para ellos era algo, como digo, totalmente novedoso. El bautismo estaba significando en ese momento el morir al pecado y el tener nueva vida en Cristo, aunque ese mensaje iba a ser algo posterior. Pues bien, llegados a este momento, como digo, ha llegado el momento de Jesús entra en acción. Ha llegado el momento de Jesús. Ha habido ya alguien que ha empezado a predicar del arrepentimiento delante de él, como estaba profetizado, Isaías 40. Estaba profetizado que vendría alguien delante de Jesús que empezaría a anunciar. Y entonces vamos a tomar las lecturas de Mateo. Solo vamos a leer Mateo 3, del 3 al 17, que os invito a que me acompañéis. En el primer culto me he liado exactamente con la misma palabra. Me he vuelto a liar con acompañéis y que me acompañéis. Bueno, pues que me acompañéis a esta lectura en Mateo, capítulo 3, versículos 13 al 17. También habla, para los que estén tomando notas, en Marcos 1, del 9 al 11, en Lucas 3, del 21 al 22, y aunque Juan no menciona el bautismo en sí, sí menciona cosas que pasan en el bautismo de Jesús. Por tanto, en Juan también hace alguna referencia a las cosas que vamos a meditar aquí. Pero nosotros vamos, como digo, a ceñirnos al texto de Mateo 3, del 13 al 17. Vamos a aclarar la voz, a intentar llegar hasta el final. Dice en Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces él le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Como digo, ha llegado el momento de Jesús, ha llegado el momento de iniciar su ministerio, ha llegado el momento de iniciar la tarea para la que Él ha venido al mundo. Y decide ir al Jordán, decide iniciar y presentarse en el Jordán. Quizás otro líder religioso hubiese dicho: no, yo voy a Jerusalén, ¿no? Al fin y al cabo, ahí es el centro. Si quiero llegar a mucha gente, lo mejor es ir a Jerusalén. No, Jesús decide ir donde está Juan. Jesús decide ir donde la palabra de Dios se está predicando. Jesús decide ir donde Dios está obrando. Y donde estaba obrando Dios en ese momento, después de tantos años de silencio, era en la predicación de Juan, en el Jordán, donde estaban hablando de arrepentimiento de pecados y de convertirse de su antigua manera de vivir. Jesús se dirige ahí con la firme decisión de que Juan le bautice. La primera enseñanza que yo recibí cuando leí estos textos, o lo primero que me llamó profundamente la atención cuando leí los textos, es la humildad de Jesús. Ese sello de identidad que tiene la persona de Jesús, y es su humildad. Como Él es el Hijo de Dios. Pero decide ir donde está Juan. No escatimemos los esfuerzos de ir donde el Señor nos muestra, por a lo mejor poco lógico que nos pueda parecer. Por decir: no, hay caminos mejores, no tengo por qué. No escatimemos. Hagamos los esfuerzos que Dios nos pide, no ahorremos penas ni fatigas, sino hagamos los esfuerzos que Dios nos dice para cumplir su voluntad, como hizo Jesús. Jesús fue humilde, y fue mucho más humilde ahora en estos versículos que vamos a meditar. Todavía vemos más un ejemplo de la humildad de Jesús, que a mí me llama poderosamente la atención. Mirad, Jesús, como he dicho, podía iniciar su ministerio aferrándose a su categoría, a su pedigrí, a quién era. Soy el Hijo de Dios. Juan, apártate, que ahora voy yo. Podía haberlo hecho así, pero no. Él quiere tomar el testigo de forma humilde, siendo Él quien es. Imagínate nosotros cómo lo tenemos que hacer con los demás. Siendo el quien es, Él quiere tomar el testigo de la obra de Juan para seguir adelante con la obra redentora que Él tiene por delante. Y vemos ahí como hay dos demostraciones de humildad muy grandes, tanto de Jesús al venir hasta Juan para que Él lo bautice, como de Juan a la hora de recibir. Dejadme que os hable un minuto sobre Juan, que no es el foco de esta serie, pero hay una enseñanza que también entendí aquí y que quería compartirla con vosotros y que no me resistí a no hacerlo. Y es cómo Juan también nos demuestra la humildad de los siervos de Dios. No hay otro más grande nacido de mujer. Sin embargo, cuando Jesús viene, ¿qué dice? ¿Cómo que yo te bautice? No. Yo tengo que ser bautizado por ti. Él, unos versículos más atrás, ha hablado: es más poderoso que yo, y Él os bautizará en espíritu y en fuego. Juan es humilde, a pesar de que, pensad en el momento donde estamos. Intentad abstraer donde estamos ahora, y ya conocemos, por supuesto, el ministerio de Jesús y la obra de Jesús. Pero en ese momento, el siervo importante en la obra de Dios era Juan. Jesús nadie lo conocía todavía no había hecho milagros, todavía no tenía discípulos, todavía no tenía seguidores. El líder en ese momento de la resistencia, como yo digo, era Juan. Era el que estaba hablando de Dios al pueblo que se había perdido. Sin embargo, Juan sabe dar un paso atrás. Sabe dar un paso atrás y reconoce que lo que él necesita es que Jesús le bautice en realidad. Y permitidme otro detalle de Juan. ¿Cuál es una de las características que Lucas 1 nos habla de Juan en la promesa de nuestro nacimiento? Será apartado para Dios, y dice Lucas 1:15, y será lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, desde el vientre de su madre.
O sea que Juan era una persona llena del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué dice? Yo necesito que tú me bautices. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo hoy también. No puedo vivir de mi experiencia de ayer. Y eso es algo que nos tiene que invitar a reflexionar. Necesitamos la presencia del Espíritu en nuestras vidas cada día. No podemos vivir de la experiencia de ayer, hermanos. Juan, que era el hombre más grande nacido de mujer, como he dicho, no lo hacía. Y lo tenía clarísimo. Cuando ve a Jesús le dice, no, yo necesito que tú me bautices en espíritu y en fuego, como había mencionado unos versículos antes. Demuestra su humildad y demuestra su sensibilidad para reconocer que posiblemente había áreas todavía, a pesar de ser una persona llena del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenía que trabajar en él. Hasta aquí esta pincelada y este detalle sobre Juan. Pero seamos sensibles al mover del Espíritu Santo. No importa nuestra antigüedad, no importa lo mucho, las muchas experiencias incluso que habíamos vivido en el Espíritu Santo. Hoy es día que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo nuevamente y renovarnos cada día en la experiencia del Espíritu Santo. Volvemos a Jesús. Y me gusta mucho cómo Jesús trata a Juan después de esto. Porque para mí es un ejemplo muy claro de cómo tratar nuestras diferencias. Y el pueblo evangélico somos especialmente malos en esto. Especialmente torpes con aquel que no piensa exactamente como nosotros. Yo veo en Jesús, en el versículo 15, mucha ternura. No veo un Jesús diciendo, Juan, no tienes ni idea. Juan, estás perdidísimo. Esto no es así. No. Dice, deja ahora. Déjalo. Entiendo tu postura. Además, hasta a lo mejor hasta comparto tu postura porque la postura de Juan tenía sus razones teológicas y estaban fundamentadas. Pero Jesús le dice, no, vamos a hacerlo de otra manera mejor. ¿Estamos dispuestos nosotros a ser corregidos? Incluso cuando estamos convencidos que tenemos la razón. El pueblo evangélico somos especialmente malos con eso. Con que alguien venga y nos corrija. No nos gusta que vengan y nos corrijan. Siempre nos consideramos que nosotros tenemos la razón. En el pueblo evangélico es especialmente doloroso como ver cómo gente se presenta como los defensores de la fe única y verdadera. Cuando Dios nos ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros y podemos recibir la visión y la unción del Espíritu Santo cada uno de nosotros. Y tenemos que ser capaces de sentarnos con el que está a nuestro lado, que es un hijo de Dios igual que nosotros, y entenderle y escucharle. Igual que Juan hizo también, a lo mejor podemos nosotros corregirle, pero estar dispuestos a ser corregidos por el Espíritu Santo. Y estar dispuestos a ser corregidos por el hermano que tengo al lado, que tiene la presencia del Espíritu Santo igual que yo. Para mí este es un ejemplo muy claro de cómo manejar las diferencias, de cómo Jesús y Juan manejaron sus diferencias, en humildad y entendiéndose. Y Jesús le mostró, sí Juan, no digo que no tenga razón, pero yo te voy a mostrar un camino mejor. Deja que llevemos esto adelante, permítelo ahora. Jesús dice, así debe hacerse ahora. Así debe hacerse ahora. Mirad, Jesús estaba en un estado de humillación. Hay varios textos que nos ilustran sobre esto, pero no los vamos a leer, porque no quiero aquí saltar de un sitio a otro con diferentes versículos. Filipenses 2.8, Romanos 8.3, 2 Corintios 5.21. Son textos que nos hablan de que Jesús se había humillado a sí mismo siendo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Son textos donde nos dice, y Él se había hecho pecado por nosotros. Pero, gracias a Dios, 2 Corintios 5.21, pero Él, que se había hecho pecado por nosotros, no conoció pecado. Él estaba en estado de humillación y quería, vamos a hacer esto ahora, porque yo tengo un propósito con bautizarme y con hacerlo aquí públicamente delante de todos. Dios estaba haciendo, como he dicho antes, su obra por medio de Juan el Bautista en ese momento. Y Jesús quiere formar parte del mover de Dios en ese momento. Y entonces decide ir y someterse a obrar como Dios en ese momento y bautizarse. Jesús le dice también que conviene que cumplamos toda justicia. Él tenía una idea muy clara de lo que había venido a hacer. Y tenía una idea muy clara de la voluntad del Padre. Pero era muy importante y muy relevante. Y aquí quiero hacer una pequeña parada precisamente por la relevancia.
de que Jesús en su bautismo lo que está haciendo es identificarse con cada uno de nosotros, a quienes va a sustituirnos en la cruz. Porque como he dicho antes precisamente, el bautismo refleja eso, el morir, el sumergirse y morir, y el ascender de las aguas y resucitar en Cristo. Y Jesús estaba utilizando la figura del bautismo ahí para identificarse con cada uno de nosotros. Porque Él iba a ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar. Y era importante que lo hiciera ahora, en el inicio de su ministerio, mostrándose cómo Él se estaba purificando para iniciar la tarea, la gran tarea que Él tenía encomendada, que era la salvación del hombre. Jesús quería cumplir con toda justicia. Y Juan queda convencido. Adelante, vamos a hacerlo. Voy a bautizarle. Juan queda convencido y no rechista más ni replica más al Señor. Como he dicho, respetemos al que no piensa como nosotros. Respetemos a aquel que piensa diferente con nosotros, como nos enseñan aquí Juan y Jesús, a gestionar su diferencia en el pensamiento, pero a tener una única meta, que es llevar adelante la obra de Dios. Eso Él les hizo, eso les ayudó a seguir en este momento adelante. Y entonces, llegados a este punto, llega el momento del bautismo de Jesús y empiezan a pasar cosas muy espectaculares. Como siempre digo, nos llama siempre la atención todas esas cosas espectaculares que pasan en la Biblia y decimos, ¿por qué no pasan aquí esas cosas espectaculares? Yo doy gracias a Dios que estas cosas aquí no pasan, porque yo me moriría de miedo si una voz viniera aquí y nos dijera, aquí está Óscar Pérez, mi siervo, que he puesto aquí para llevar adelante la tarea de esta iglesia. Echadle una mano, insensatos. Yo me moriría de miedo si eso pasara, ¿verdad? Y si empiezan a aparecer aquí palomas y cosas, y querubines y ángeles que aparecen en la iglesia, yo me moriría de miedo ante estas manifestaciones. A veces le damos poca importancia y le damos como poco atención a estas cosas. Sin embargo, aquí vienen las cosas espectaculares. Pasan cosas espectaculares en el bautismo de Jesús. Lo primero que sucede, ya distinto a lo que estaba sucediendo hasta ahora, es que Jesús dice que luego que se bautiza sale de las aguas. No tiene que quedarse allí. Lo normal era que el bautizado se quedaba allí y oraba y pedía perdón y se arrepentía de sus pecados. Pero en este caso, esto sí que no era necesario, porque era Jesús y Él no había cometido pecado. Se había hecho pecado por nosotros, pero no había conocido pecado. En su vida no había pecado, por lo tanto puede salir. ¿Y qué sucede? Lo primero, los cielos se abren. Primera manifestación de la gloria de Dios. Los cielos se abren. Hermanos, cuando el pecado llega, lo primero que se produce es que el cielo se cierra. Acordaros, en la muerte de Jesús, los cielos se cierran. El Padre está triste por ese momento. Cuando el pecado es el que está mandando, cuando el pecado es el que está gobernando, los cielos se cierran. Pero ahora que ha llegado Jesús con un mensaje de esperanza, los cielos se abren. Hay un mensaje de esperanza en medio de esta sociedad que vivimos. Y este es el primer mensaje que vemos en el bautismo de Jesús. Es un espaldarazo de ánimo que el Padre está dando a Jesús. Yo abro los cielos porque la obra de redención está empezando. Se está iniciando en este momento. Este acto para mí me anima a recibir a Jesús, como he dicho, porque ha empezado el momento de la salvación de nuestras almas. Ha empezado la obra de redención. La segunda cosa que sucede es que el Espíritu de Dios se manifiesta. Parece ser, dicen los textos, que en forma de paloma. Cada uno de los evangelistas lo trata de una manera, pero lo que parece claro es que es en forma de paloma. ¿Os acordáis la otra paloma que aparece previamente en la Biblia? Arca de Noé, ¿verdad? Aquella paloma que trae una ramita de olivo. ¿Por qué? Porque estaba trayendo esperanza a los que estaban en el arca, ¿verdad? La paloma estaba trayendo esperanza a los que estaban en el arca. Y la paloma desciende en el momento de Jesús, es un mensaje de esperanza. Aquí empieza un camino nuevo. Para mí es un mensaje de ternura,
de benevolencia. Vamos a iniciar un nuevo camino ahora. Solo unos versículos antes, el mensaje de Juan el Bautista era bastante diferente. Hacha en el tronco para ser cortado, fuego devorador para limpiar y purificar. Ese era el mensaje de Juan. Era un mensaje de juicio. Era un mensaje de que llega el momento de que no se arrepienta, va a haber un hacha, va a haber fuego. La paloma representa la benevolencia de Dios. He mandado a mi Hijo para salvaros a todos vosotros que estabais perdidos. Él va a conquistar la salvación para cada uno de nosotros, pero va a ser una conquista no basada en el juicio, sino basada en el amor. Esa era la gran diferencia del mensaje. Y muy importante, ponerlo ahí grande, muy importante. Es el momento en que Jesús queda lleno del Espíritu. Vive el momento de plenitud del Espíritu Santo y volveremos un poco al final sobre esto. A partir de ese momento, Jesús es investido con el poder del Espíritu Santo y está preparado para llevar la tarea que Dios le ha encomendado. La tercera manifestación es una voz audible del Padre. El Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma, pero Dios Padre se manifiesta Él directamente y de forma audible, que lo pueden escuchar todos. El Padre está confirmando a Jesús y está confirmando al Hijo, en la persona de Jesús. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo. Lo primero que está diciendo es la relación parental que tiene con Jesús. Es una designación especial para su obra de redención. Y el Padre quiere dejarlo muy claro a todos aquellos que están ahí. Como he dicho, Jesús sabía quién era, tenía clara su identidad. Era el Hijo de Dios, se lo había dicho. Con 12 años ya se lo había dicho. Ya se lo había dicho a los sabios del templo. Pero ese mensaje iba para todos aquellos que estaban ahí escuchando. Porque como he dicho antes, era el inicio del mensaje. Nadie conocía posiblemente a Jesús todavía. Nadie sabía quién era Jesús. Y Dios está avisando a todos los que están ahí. Este es mi Hijo. Y ha venido a hacer la tarea que yo le he encomendado. Por eso dice, es mi Hijo amado. Está demostrando un afecto paternal hacia la persona del Hijo que ha venido de una forma absolutamente intencional. Jesús sabía lo que venía y el Padre le demuestra su amor y quiere hacerlo público delante de los demás. Este es mi Hijo amado. Y este es mi Hijo amado en quien he puesto mi complacencia, que está haciendo algo que me hace feliz, que está haciendo algo que yo estaba deseando que sucediera, y es encargarse de la salvación del hombre. Es encargarse de la salvación del hombre. Y dice, fijaros que dice en, y no con quien tengo complacencia. Porque para mí es un mensaje de unidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están poniendo para llevar una tarea de acuerdo. Y es un mensaje de unidad en todos los que pertenecemos a la fe, de que nos podemos deleitar, podemos disfrutar, podemos tener complacencia en la tarea que Jesús lleva adelante. Fuera de Cristo, como he dicho, Dios es un fuego consumidor. Pero en Cristo es un Padre reconciliador. Gracias a Dios por eso. Porque si no lo tendríamos muy complicado. Porque Él mandó a su Hijo a salvarnos a nosotros. Antes de eso, como vemos aquí, las tres personas se han puesto. Es la primera vez que aparece en la Biblia, las tres personas de la Trinidad actuando juntamente. Por eso este es un momento muy trascendental. Porque el Hijo está saliendo de las aguas y va a iniciar la tarea. El Espíritu Santo ha venido por encima de él y le ha dado su plenitud. Y el Padre lo ha confirmado delante de todos. La Santísima Trinidad preparándose y disponiéndose para la gran tarea que tenían por delante, que no es otra que llegar a la cruz y salvarnos a todos nosotros. Jesús pasa por el bautismo como presentación e inicio de su ministerio. Se purifica
para presentarse, como he dicho, de esta gran tarea. Recibe la confirmación tanto del Espíritu Santo como que de Dios Padre para llevar a cabo la salvación de los hombres. La Trinidad se pone de acuerdo en una tarea. Vamos a salvar al hombre. Vamos a llevar a cabo la obra de redención. Y llegados a este punto, ya hemos descrito todas las cosas que pasaron. Os voy a confesar, como les he dicho a los hermanos de las 10, yo he peleado mucho con este mensaje. Mucho he peleado. Y los que me han acompañado en la preparación del mensaje lo saben, que he peleado mucho con este mensaje. Porque me generaba muchas dudas, muchas cosas. Porque incluso me planteaba como Juan, ¿era necesario el bautismo de Jesús? El bautismo era un acto donde el pecador se arrepiente, va a las aguas, se sumerge, muere su antigua manera de vivir y sube de las aguas y nace en una nueva manera de vivir en Jesús. Al que no conoció pecado, quizá no era necesario, ¿verdad? Yo tenía esa duda y esas dudas me daban la vuelta. Quizá no era necesario que Jesús se bautizara. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por ese momento de bautizarse? ¿Por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Y Dios me ha hablado durante este tiempo. Ya estoy llegando a las conclusiones finales, donde espero que vosotros también entendáis que Jesús pasó por su bautismo de forma intencional, porque quería ser un ejemplo y un modelo para nosotros. Y por eso quería hacer todo como nosotros, para precisamente ser como nosotros y poder llegar al punto de llegar a tener la salvación por nosotros en la cruz, pasando por todas las fases que nosotros pasamos como hombre. Él quiso pasar por todas y cada una de esas fases y también decidió pasar por el bautismo. El bautismo de Juan, como digo, era solo para los pecadores. Por tanto, podríamos pensar que no. Pues mirad, como he dicho, Jesús pasó intencionalmente. ¿Por qué? Porque era su momento. Vamos a hacer esta justicia ahora, vamos a hacer esto ahora, porque es lo que toca. Era su momento. El pueblo era consciente de su pecado y la necesidad de Dios como antes no lo había sido. Después de 4 años de silencio, había un mover nuevo. Había una predicación de Juan el Bautista. Y Jesús en su bautismo lo que quiere es identificarse con cada uno de nosotros, como he dicho antes, en este mensaje de salvación, en este mensaje de redención. Y quiere identificarse contigo y conmigo como pecadores que somos. Él quiere pasar por esto también con nosotros. Y nos está empezando a demostrar el amor que tiene por nosotros y la necesidad que nosotros tenemos de Él como nuestro Salvador. Por eso era el momento de bautizarse, en el inicio, cuando estaba empezando. Jesús también lo hizo por obediencia al Padre. Todo aquel que iniciaba un trabajo público en aquel tiempo siempre iniciaba su fase con una purificación. Los sacerdotes se lavaban y entonces podían servir al templo. Jesús quiere ser obediente y la palabra de Dios en ese momento era ir y bautizaros. Arrepentíos de vuestros pecados y bautizados. Y Él quiere ser una persona obediente. Jesús quiere hacerlo en obediencia, podríamos decir en obediencia al Padre. Podríamos decir que es su último acto privado. A partir de aquí, Él va a llevar adelante la tarea, pero no es poco trascendente. Es un mensaje de obediencia, es un ejemplo de obediencia para mí, el bautismo de Jesús. Jesús en su bautismo recibe 2 confirmaciones. 2 confirmaciones muy importantes. Primero la del Padre, que le señala como mi hijo. Como señala que Él está haciendo las cosas que yo quiero. Él me da complacencia. Él está dándome aquello que necesito. Como he dicho, Él ya tenía su identidad clara, pero necesitaba mostrársela a todos los que estaban allí con Él. Y en el momento del bautismo fue cuando Dios Padre le quiso presentar y decir, este es mi hijo. Luego más tarde decir, este es mi hijo, escuchadle a Él.
Estaba recibiendo la confirmación del cielo, de la misión que tenía por delante. Y por supuesto, estaba ratificando a dónde iba su camino. Y su camino apuntaba a una sola dirección, y era la cruz. El bautismo está reflejando y simbolizando el sacrificio que Jesús va a tener que hacer en la cruz. Va a tener que morir y resucitar por nosotros. Y eso que teníamos que hacer nosotros, Jesús ocupa nuestro lugar. Jesús decide ocupar nuestro lugar. Y en el bautismo está empezando a enseñarnos cómo Él va a conquistar, como he dicho, nuestra salvación. Cómo con su amor doliente, porque va a suponer un gran sacrificio para Jesús tener que pasar por aquí. En ese momento, su misión, la única que en ese momento se le muestra que la única manera que va a cumplir su misión es pasando por la muerte, pasando por la cruz. Por eso es necesario que Jesús se bautizase. Y por último, y no menos importante, o diría que muy importante, y me gustaría quedar con esta reflexión. En el bautismo, Jesús queda completamente preparado para llevar adelante su ministerio, porque recibe la plenitud del Espíritu Santo. Esto ha sido otra cosa con la que yo he luchado preparando este mensaje. ¿Cómo que la plenitud del Espíritu Santo si era el Hijo de Dios? ¿Por qué Jesús necesitaba la plenitud del Espíritu Santo si Él era el Hijo de Dios? Dios ya estaba en Él, por tanto, ¿no? Él formaba parte. Jesús había venido a la tierra y se había hecho un hombre como nosotros. En ese momento que se había hecho un hombre, Él se había despojado de sus privilegios divinos. Él se había hecho hombre con nosotros. Jesús era hombre como nosotros, para pasar todo aquello como nosotros y poder entendernos perfectamente, poder ser solidario con nosotros y conocernos perfectamente porque había pasado por nosotros. Y por tanto, si se había hecho hombre, su parte humana necesitaba la plenitud del Espíritu Santo. Y solo con la plenitud del Espíritu Santo iba a poder llevar a cabo aquella tarea que Dios le había encomendado. Sin el Espíritu Santo Jesús no hubiese sido capaz de llegar a la cruz. Necesitaba la plenitud del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el sacrificio que tenía preparado, la misión que tenía preparado, que era la redención. Y hermanos, si Jesús, siendo Jesús, necesitaba la plenitud del Espíritu Santo, ¿cuánto más no lo voy a necesitar yo, la plenitud del Espíritu Santo, en cualquier pequeña tarea que yo quiera encomendarme, cualquier pequeña tarea que yo quiera llevar adelante? Vamos a recoger un tiempo de oración que nos va a dirigir Lina. Pero dejarme hacer dos pequeñísimas reflexiones, llamamientos, llamadle como queráis. Primero, si tú no conoces todavía a Jesús como tu Salvador, Jesús se preparó, vino a esta tierra, se hizo como yo, un ser mortal, única y exclusivamente para salvarte a ti, para mí. Tengas 5, 10, 11, 15 años, Jesús ha venido a salvarte. No tengas la menor duda. Y hoy puede ser el día que tu vida cambie de muerte a vida, donde tú te sumerjas en muerte y resucites para Jesús. Hoy puede ser el día, si tú le dejas. Y para todos aquellos ya que estáis aquí y que lleváis mucho tiempo en la iglesia, os invito que hoy también pueda ser el día de vuestra renovación espiritual. Que os bauticéis y os sumerjáis en la presencia del Señor para salir resucitados en la plenitud del Espíritu Santo. Porque sin la plenitud del Espíritu Santo no vamos ni a la vuelta de la esquina. Necesito la presencia del Espíritu Santo cada día en mi vida. Juan, era una persona llena del Espíritu Santo y cuando ve a Jesús dice, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito que tú me bautices. Y Jesús, siendo Jesús, necesita ser investido con el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la gran tarea que él tenía encomendada.
Pues tú y yo necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Esta iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo para crecer, para llegar a tantos sitios, para poder ser un testimonio y un faro, como hemos dicho muchas veces, en medio del Mediterráneo. Esta iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo. No dejes pasar el día de hoy sin que el Espíritu Santo renueve y confirme tu vida. Y Lina, por favor, si quieres pasar aquí, nos vas a dirigir en este tiempo de oración. Que el Señor os bendiga, hermano.